estar lista, tiene que estar afilada, amén. Gloria al Señor. Y tranquilo, hermanos, si el día está frío, no se preocupe, nuestro espíritu no está frío, amén. Nuestro espíritu está activo, está dispuesto, porque a veces la carne se aflige, amén. Y un domingo, cuando yo venía con la persona que venía, que me traía a este lugar, decía, uy, un domingo despertarse tan temprano, con este frío, y cuesta, amén. Vamos a decir la verdad, cuesta un poquito, amén, ¿cierto? Pero así como también ese sacrificio que hacemos, pues vamos a aprovecharlo de la mejor manera, hermanos. Y vamos a ir al Salmo 27. Salmos capítulo 27. Gloria al Señor. Salmos capítulo 27 se titula Jehová es mi luz y mi salvación, y vamos a leer los primeros 3 versos. Y me confirman con un gloria a Dios si ya estamos en el texto. Gloria a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y vamos a leer ese verso 3 nuevamente con más ganas. Aunque un ejército, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. ¿Cuántos estamos confiados en que el Señor está peleando tu batalla, en que el Señor se va a encargar de tu situación, en que aunque un ejército acampe contra ti o contra mí, no temerá mi corazón? Pero no temerá no solo porque no me da miedo, no, porque hay un Dios que está allí peleando por nosotros. Gloria al Señor. Y podemos sentarnos, hermanos, dándole la honra al Señor, y puede ir diciéndole: Señor, aquí están mis oídos. Señor, aquí está mi corazón. Vamos a ir a orarle al Señor. Padre, aquí está mi vida. Señor, te ruego que hables a mi mente. Señor, te ruego que hables a través de tu palabra, Dios. Padre Santo, ayúdame, porque hoy he venido con una necesidad. Hoy he venido, Señor, necesitando de tu palabra, necesitando de tu consejo. Señor, ayúdame para alinear mi corazón con tu corazón, para alinear mis oídos, Señor, con lo que tú tienes para decirnos. Padre, prepara mi vida para que haya tierra fértil, para que en mí, Señor, pueda ser sembrada la semilla de tu palabra, que pueda dar fruto, Señor. Padre, ayúdame para que pueda estar atento, para que no me distraiga, Señor, para que pueda estar mi corazón apercibido de lo que tú quieres. Dios mío, ayúdame para que en estos minutos que vamos a tener, Señor, de reflexión de tu palabra, podamos recibir, oh Señor, tal vez esa respuesta que hemos buscado. Podamos recibir, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Padre, ayúdanos, guíanos, y extiende tu mano y tu espíritu se mueva con libertad en este lugar. Gracias, Señor, bendito eres, te lo pedimos en tu nombre, amén. Gloria a Dios. Y hermanos, este es un salmo que personalmente a mí, cada vez que lo leo, me da siempre mucha fuerza, me da siempre, hermanos, renueva como ese ánimo, porque a veces nos decaemos por alguna situación, ¿cierto? Y yo creo que este culto, desde que arrancó, yo no sé si usted lo ha notado, pero este culto, cuando empezó, hermano, desde la primera oración, con la alabanza, con el clamor, hermano, es un culto que nos invita a movilizarnos, ¿cierto? Nos invita a pelear, a dar un poco más, a estar atentos, porque, hermanos, hay batallas todo el tiempo.
cantábamos, por ejemplo, un coro que dice: Iglesia de Jesús, no esperes más. ¿Qué más dice? Toma tus armas. Ya como que se nos olvidó lo que cantamos, amén. No, dice: Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Y sabe algo, también cuando hicimos la lectura, uno de los versos que se leyeron decía: cantad con inteligencia. Decía un versículo del Salmo que habíamos leído: cantad con inteligencia, ¿cierto? Y eso quiere decir que cuando nosotros estamos cantando, estamos haciendo declaraciones. Pero esas declaraciones que hacemos cuando cantamos pueden ser declaraciones que simplemente las hacemos de labios para afuera. Y entonces repetimos y repetimos: Iglesia de Jesús, ¿cierto? Y entonces a veces nos perdemos y miramos la letra: sí, Iglesia de Jesús, ¿cierto? Pero también hay otra forma de cantarle a Dios, ¿cierto? Otra alabanza realmente, que es con inteligencia, como dice la palabra. Y cuando cantamos con inteligencia, interiorizamos lo que estamos diciendo. Porque, ¿sabe? Las palabras también en la alabanza, en la adoración, también son palabras que tienen poder. Son palabras que podemos hacer realidad en nuestra vida. Entonces, mientras estábamos iniciando el culto, la alabanza, los coros como que tenían que ver con ir a la batalla, como que no nos quedemos quietos, ¿cierto? Como que hay que luchar, porque también a veces el desánimo nos para un poco y como que ya nos queremos rendir. Pero siento en mi corazón que este culto ha iniciado desde el comienzo y va a seguir con la palabra, guiándonos a pelear la batalla. Gloria a Dios. Yo no sé aquí cuántos están peleando batallas. Yo estoy peleando batallas, hermanos. Yo estoy peleando batallas. Tal vez usted está peleando una batalla más fuerte que la mía, claro. Pero todos aquí estamos peleando batallas. Amén. Y hoy la palabra que el Señor nos quiere entregar es una segunda parte de una reflexión que habíamos tenido hace unos, creo que 2 meses, mes y medio. Amén. La última vez que yo estuve en este lugar, que Dios me dio la oportunidad también. Y titulamos esta reflexión, este mensaje, no sé si lo recuerdan: cuando Dios te necesita, Dios te capacita. Amén. Hay varios que se acuerdan, pero esta es la parte 2. Cuando Dios te necesita, Dios te capacita, parte 2. Gloria al Señor. Y hermanos, yo recuerdo que en este mensaje, cuando lo estábamos exponiendo, el Señor traía muchas cosas y realmente no terminé de exponer la totalidad, y me parece importante terminar, amén, terminar algunas cosas que les quiero compartir y que personalmente también he aprendido y que sigo aprendiendo, amén. Y este salmo que leemos en el capítulo 27 precisamente es sobre las batallas, amén, y en especial el verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí. ¿Cuántos ejércitos han acampado, hermano, alrededor nuestro? Ejércitos de duda, ejércitos de desánimo, ejércitos de enfermedad, ejércitos de una economía caída, ejércitos de pornografía, de adicciones, de licor, de cigarrillo. Amén. Hay muchos ejércitos, hermanos, que nosotros tal vez en nuestra mente han acampado contra nosotros y nos han amenazado. Y se ha levantado guerra, pero ¿cuál es el consejo del salmista? Estar confiados. Gloria a Dios. Estar confiados, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Lo repito nuevamente: Jehová es la fortaleza de mi vida. Aleluya.
Amigo que has venido por primera vez, la fortaleza de tu vida no va a estar en el licor, no va a estar en el mundo, no va a estar en el sexo desenfrenado, no. La fortaleza de tu vida debe ser Dios. La fortaleza de tu vida y de mi vida debe ser el Señor. Que a veces decimos, no, pero es que yo no veo a Dios, pero ¿dónde está Dios? Pero es que yo no lo puedo ver físicamente, ¿cierto? Y a veces, y entonces llega la duda. Pero no necesitamos verlo con nuestros ojos físicos. Espiritualmente lo hemos sentido, amén. Espiritualmente hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Cuando nada podíamos hacer, cuando decíamos, no, ya todo está perdido, ya esta situación no tiene reversa. Y adivina quién te salvó, Dios. Ese accidente que tuviste en esa moto, en ese carro, y tú decías, y todo el mundo decía, no, esa persona tuvo que haber muerto, pero no, estás hoy aquí. ¿Sabes por qué? Porque Jehová fue quien lo hizo. Dios fue la fortaleza. Gloria a Dios. Y así, hermano, muchas cosas. Yo creo que si uno se pusiera después a pensar cuántas veces Dios nos ha librado y ni nos hemos dado cuenta, ni siquiera lo hemos notado, pero hoy estamos vivos, estamos aquí, amén. Así que, hermanos, para hacerles un pequeño resumen de lo que habíamos hablado de este texto, de esta reflexión, hablábamos de un hombre, no sé quién se acuerda de ese hombre, un juez de Israel, de Gedeón, amén. Habíamos hablado de Gedeón, uno de los jueces de Israel, un hombre que les contaba que vivía en un contexto complicado, vivía en un contexto de una crisis espiritual profunda. Esta situación ocurrió más o menos entre el año 1000 a 1400 antes de Cristo, o sea, más o menos 2500 años, 2000 años antes de nuestra era. Perdón, más, 3400 o 3000 años antes. Entonces era una continua crisis y joven, porque muy seguramente era un hombre maduro pero joven, tenía características como que era un hombre de origen campesino, que no tenía conocimientos militares, era un hombre humilde dentro de su familia, pero también tenía una característica y era que dentro de sus hermanos, dentro de su contexto familiar no habían muchos cristianos. De hecho él era casi que el único, porque dice que su padre alababa y tenía un altar a Baal y a Acera. Su padre se llamaba Joás y él tenía su altar, tenía allí su estatua, la que le ponía velitas, la que le daba ofrendas, a la que le oraba, le adoraba. Pero también Gedeón era un hombre inseguro, era un hombre que tenía muchos temores en su corazón, era un hombre que ponía muchas excusas para evadir sus propósitos divinos. Entonces, aquí todo esto nos muestra a un hombre, un joven que se parece mucho a lo que vivimos nosotros, a lo que vivimos nosotros actualmente. Aunque esto se escribió hace tantos años, tiene algo especial y eso solamente lo tiene la Biblia, amén, este libro que no solamente te informa, sino te transforma. Este libro te puede cambiar la vida. A mí me la cambió, hermano. Personalmente, a mí me cambió. No solamente cambió Jesús el calendario, antes y después, ¿no? Él cambió también nuestras vidas. Antes de Jesús y después de Jesús, ¿quién éramos? ¿Quiénes somos ahora después de conocerlo? Entonces Gedeón era un hombre que tenía excusas, que tenía miedos, pero que... y les recuerdo, esto lo veíamos en Jueces, libro de Jueces, los que quieran recordarlo, en el capítulo 6, habla sobre el llamamiento de Gedeón. Entonces, Gedeón, a pesar de tener tantas cosas, situaciones, él era un joven que estaba sirviendo a su pueblo. En el verso 11 vemos que dice que, capítulo 6, verso 11 de Jueces, dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar
para esconderlo de los madianitas. Entonces aquí vemos un joven que estaba ocupado, que estaba haciendo algo, que estaba sirviendo desde su contexto. Él no era militar, pero como era agricultor, él dijo, bueno, al menos desde la agricultura, al menos desde lo que yo sé hacer, voy a ayudarle a mi pueblo y voy a esconder el trigo para esconderlo de los madianitas, porque les recuerdo que los madianitas eran enemigos de Israel. Amén, enemigos. Entonces, vemos aquí un hombre que está ocupado, que desde lo que él sabe hacer, está aportando. Y yo te pregunto, iglesia, desde lo que tú sabes hacer, ¿cómo estás aportando al reino de Dios? ¿Cómo estamos aportando? Desde alguna capacidad, algún talento, desde alguna cosa, ¿qué estamos haciendo? Amén. Si te gusta trabajar con niños, si te gusta cuidarlos, si crees que tienes facilidad, bueno, y desde ese talento, ¿cómo estás ayudando a los niños? Hay muchas cosas. No necesitamos ser militares hablando espiritualmente. Gedeón en ese momento no tenía ni idea de lo que era tal vez tomar una espada, tal vez tomar un escudo, una lanza, pero sí sabía cultivar. Amén. Y para Dios eso fue suficiente. Y para Dios también es suficiente lo que tú sabes, lo que tú puedes entregar. Por eso desde el principio les decía, ¿qué le vamos a dar a Dios en esta mañana? ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? Gloria a Dios. Entonces aquí veíamos a un Gedeón que fue llamado y fue preparado. Comienza a ser preparado para afrontar una batalla, afrontar una guerra, afrontar el llamado de ser el libertador de Israel. Cuando uno lo mira desde este lado y uno dice, ah, sí, el libertador de Israel, qué bueno. Pero no era cualquier cosa, hermano. Es como si a nosotros nos dijéramos, o nos dijeran, mira, es que tú tienes un llamado a libertar a la nación de Colombia. Una nación de 50, ¿cuántos? 50 millones, 45 millones de habitantes, y tú eres el elegido. Yo creo que a uno le da temor, ¿cierto? Humanamente. Uno dice, uy, en serio, pero yo, ¿con qué? ¿Pero de qué manera? Y Gedeón precisamente le preguntaba a Dios, pero yo, Señor, ¿cómo así? Pero yo también me imagino que Gedeón y el Señor le revelaba esa palabra que el apóstol Pablo nos deja en 2 Corintios capítulo 12:9, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, a veces entre más débiles somos, y yo no creo que a veces, siempre, entre más débiles nos creemos, Dios usa esa debilidad. Dios usa esas falencias. Lo que para nosotros es una falla, para Dios es una oportunidad. Para Dios es una oportunidad para usar esa falencia, esa falla, esa debilidad y llevarnos al otro lado y usarnos para sus propósitos. Así que, hermanos, en todo esto del capítulo 6 y más o menos hasta el verso 12 y bueno, 13, 12, el ángel dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces ahí vemos a un Dios hablando a Gedeón desde lo que para él era una debilidad. Él decía, yo esforzado y valiente. Y Dios, sí, tú eres esforzado y valiente. Yo lo sé porque yo te creé, yo te formé desde el vientre de tu madre y tú eres esforzado y valiente. Y por eso te llamas Gedeón, porque de hecho Gedeón significa guerrero poderoso. Guerrero poderoso. Y a todos nosotros Dios nos tiene un nombre, amén. Todos tenemos un nombre, que es nuestra identidad aquí en la tierra. Pero también en el cielo tenemos una identidad, hermano. También en el reino de Dios tenemos una identificación. Y esa identificación también es fuerte, poderoso, guerrero.
Solo que a veces no nos lo creemos, hermano, ¿cierto? Solo que a veces como que decimos, no, pero yo me llamo César, ya, con eso basta. Pero Dios también nos da una identidad. ¿Y cómo estamos nosotros trabajando nuestra identidad con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros trabajando? Alguna vez hablábamos una vez también sobre los embajadores. Un embajador, hermano, a pesar de estar en una nación, estar en un país, tiene la nacionalidad, la identidad de su país de origen. Así que si un diplomático colombiano va a Estados Unidos, él es el embajador de Colombia en Estados Unidos. Y está en Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos, se mueve en Estados Unidos, pero su identidad es colombiana, ¿cierto? Entonces nosotros, hermano, aunque aquí pudiéramos tener muchas nacionalidades, pero tenemos una identidad y una nacionalidad celestial, hermano. Todos tenemos una identidad en el reino de Dios. Y allí, hermano, allí nos conocen, y es importante muchas veces sacar esa identidad. Hay una parte en la Biblia donde Pablo, no recuerdo exactamente, pero Pablo cuando fue a predicar en Roma, a él lo azotaron, a él lo encarcelaron, a él le hicieron de todo, hasta que él llega y dice en un momento, Pablo, el apóstol dice, pero un momento, señores, es que yo soy ciudadano romano, yo soy de esta nación, ustedes no me pueden tratar de esta manera. Y dice la palabra que los que lo estaban, los que lo habían encarcelado, los que lo habían azotado, entraron en temor. Se habían atemorizado porque decían, en serio, Pablo es de Roma. Nosotros lo que hicimos, lo hicimos mal. ¿Cómo hicimos eso con un ciudadano de esta nación, de Roma? Y dice que se asustaron. Y sabe, hermano, cuando nosotros usamos la identidad natural, decir, bueno, somos colombianos, yo tengo la fuerza para luchar contra ciertas situaciones, pero yo me enfoco en mi naturaleza, yo me enfoco en mi fuerza, en lo que yo puedo hacer, la cosa se pone difícil. Y a veces el enemigo dice, pero ¿y tú quién eres? Y hay veces donde, no, yo creo que no hay veces, siempre. Cuando el enemigo se levanta hay que sacar la nacionalidad de verdad, la divina, la nacionalidad del reino, de decirle, ¿sabes qué, Satanás? Mira, yo tengo una identidad y esa identidad me hace hijo de Dios y ciudadano del reino. Y cuando yo soy ciudadano del reino de Dios, el enemigo se va a parar y va a decir, ay, yo la embarré. ¿Con quién me metí? Me metí con uno que no es de este mundo, vive en este mundo, pero no es de este mundo, es del cielo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos usado nuestra nacionalidad celestial? Pero a veces no la usamos porque como que no lo creemos, hermano, como que no tenemos la identidad del reino, no nos identificamos con el Señor. No nos identificamos con su llamado, no nos identificamos con Él. Y yo creo que si aquí habláramos de un tema de la identidad se nos iría el tiempo, pero es importante que nosotros nos preguntemos, ¿cuál es mi verdadera identidad? ¿Quién soy yo? ¿Será que sí estoy actuando como el embajador que Dios me entregó? Digámoslo así, esa tarjeta o esa tarjeta diplomática, digámoslo de esa manera. ¿Sí estoy usando eso aquí en la tierra para identificarme con el reino de Dios? Entonces, si no lo estamos haciendo, hermanos, pues vamos a empezar a revisar qué está pasando, porque yo me quiero identificar con el Señor. Yo quiero que en el cielo me conozcan, no importa si en la tierra, hermano, nadie me conoce, pero desde que me conozcan en el cielo, hermanos, desde que me conozcan allí en los cielos, desde que me identifiquen, porque sabe algo, va a llegar un momento en donde vamos a tener que partir, vamos a tener que presentarnos delante de Dios, y yo no estoy diciendo que eso va a ser así, pero cuando vamos a llegar de pronto nos dicen, ¿y tú cuál es tu identidad? Y tenemos que mostrarla, ¿cierto?
hablándolo figurativamente. Así como cuando vamos por la calle o por ejemplo llegamos al aeropuerto y vamos a viajar, nos piden la identificación, ¿cierto? Porque usted puede ser lo que sea, los títulos que sea, pero si no tiene una identificación, si usted no tiene algo que lo identifique, pues usted no accede absolutamente a nada. Si yo no tengo una identificación, yo no puedo acceder a los servicios de salud de un país, a los servicios médicos, no puedo acceder a los servicios bancarios, financieros. Prácticamente es como si no existiera. Si yo no tengo mi cédula o si de pronto se me perdió, lo primero que hacemos que toca ir a sacar una copia o que nos den un papel que certifique que eso pasó. Porque en cualquier momento yo necesito mostrar mi identidad. ¿Y qué tal nosotros, hermano? Y Dios nos ayude porque no sabemos cuándo vamos a partir. Y que lleguemos allí y nos digan, bueno, ¿y cuál es tu identificación? Y no tengamos que decir, no tengamos que mostrar. Y digamos, no, mi identidad era la identidad del mundo, no la identidad de Cristo. Y eso es tremendo, hermano. Porque es como si yo estuviera en otra nación y yo muestro la identidad que no pertenece a esa nación. Cuando uno sale del país y no tiene la identidad, la nacionalidad, muestra un pasaporte, pero eso lo acredita. Pero si yo no tengo nada, ¿qué van a decir? Pues que usted está acá ilegalmente. Pues que usted vino acá de forma ilegal, usted no puede estar acá. ¿Y qué hacen? Lo deportan. Lo sacan, ¿cierto? No le dan acceso a los beneficios que tendría si tuviera una identidad. Y de la misma manera, si acá en el mundo, hermanos, si humanamente nosotros lo hacemos de esa manera, imagínese el Señor. El Señor también, y por eso por ahí la palabra lo dice, ¿no? Cuando muchos dicen, no, pero es que yo profetizaba, yo sanaba, yo echaba fuera demonios. ¿Y qué les dice Jesús? No, tú no tienes identificación. No te conocí. Yo no te conozco, muéstrame tu identidad. Y vamos a buscar la identidad. Pero es que yo sacaba demonios, yo sanaba enfermos. No, para mí esa no es la identificación. Eso para mí no es la identidad. ¿Y qué pasa, hermano? Pues dice el Señor, nunca os conocí, echaos de mí, fuera. Lo mismo ocurre, hermano, acá. Si yo llego a una nación y no tengo una identidad, me sacan, me deportan. Entonces, hermanos, es importante que nuestra identidad esté clara, que nuestra identidad la podamos mostrar aquí en la tierra, y cuando vayamos al cielo, ahí en el cielo, decirle, Señor, yo me identifiqué contigo, toda mi vida estuve identificado, mira mi identidad. Gloria al Señor. Esto no estaba en el mensaje, hermanos, pero Dios también nos puede hablar sobre nuestra identidad. Gloria a Dios. Y volviendo nuevamente a Gedeón, hermanos, Gedeón comenzó a ser preparado para la batalla. Y había una frase que, bueno, la última vez la dije, pero la quiero repetir nuevamente, que muchas veces cuando tenemos circunstancias, el Señor no solamente quiere cambiar nuestras circunstancias, sino a Él le importa algo más. Y hay una frase de Leo Meyer que dice, Señor, cambia mis circunstancias, pero si no quieres, te ruego que cambies mi corazón para que resista con paciencia y santidad estas circunstancias. Porque a veces a Dios no le interesa cambiar nuestras circunstancias, sino le interesa cambiar más nuestro corazón, formar nuestro corazón. Y a veces la batalla que estamos librando, hermanos, es necesaria. A veces es necesaria en el proceso de Dios. Si tú de pronto empiezas a acordarte de otras circunstancias atrás, de otras batallas que tal vez tuviste que librar, y tú te acuerdas y dices, no, pero yo realmente sí aprendí de esa situación.
Yo realmente aprendí, yo salí de esa situación, yo salí de esa batalla más fuerte. Yo salí de esa batalla con más comunión con Dios, porque tal vez si no hubiera sido por eso, nosotros de pronto nuestra comunión no fuera la misma. Pero Dios dice, necesito que pases por estas circunstancias, pero tranquilo, no todo va a seguir igual. Tus circunstancias pueden seguir, pero tu corazón no va a ser el mismo. Tu corazón no va a ser el mismo que inició la batalla. Cuando salgas de la batalla, tu corazón será diferente, tu mente será diferente, tu comunión con Dios será diferente. Y esta frase dice, resista con paciencia y santidad. Que Dios nos ayude, iglesia, porque pelear batallas y pelear situaciones, preocupaciones, no es fácil. Pero si estamos en santidad con el Señor, Él se encargará. Él tomará lo que tenga que tomar, Él hará lo que tenga que hacer, como lo leíamos en el Salmo. Él hará lo que tenga que hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar confiados, tener la paciencia. Entonces aquí cuando volvíamos a Jueces, capítulo 6, alabe al Señor si siente que Dios está hablándole, hermano. Tú, amigo, amiga que nos escuchas, Dios está hablando a tu corazón. Tú que me escuchas allá al otro lado, en los medios radiales, Dios quiere hacer algo, quiere cambiar tu situación. Tal vez no, pero Dios sí quiere cambiar tu corazón. Entonces, cuando Gedeón comienza a hacer este diálogo con el Señor, yo comienzo a notar que Dios lo empieza a preparar para esa batalla. Gloria a Dios. Y veíamos que en el verso 17, Él le empieza a hablar del sacrificio, de una ofrenda. Y le dice, Gedeón, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, verso 18, hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí nosotros habíamos llegado, hermanos, hace como mes y medio que hablamos, donde veíamos que es necesario sacrificar algo. Siempre el sacrificio va a ser necesario para que seamos preparados para la batalla. Así que si está por ahí tomando apuntes, lo primero que Dios hace es pedirnos una ofrenda, pedirnos un sacrificio. Y para Gedeón dar esa ofrenda requería realmente sacrificarse, hermano, porque Israel estaba pasando por una situación dificilísima. Dice en el verso 4 que en el pueblo de Israel dice que los enemigos destruían los frutos de la tierra, en el capítulo 6, verso 4, hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Pero sin embargo Gedeón se esforzó por buscar esa ofrenda. Y esto es interesante. Gedeón nos muestra que realmente es necesario entregarle algo al Señor, algo que apreciamos mucho. Porque Gedeón tal vez estaba pasando hambre, estaba pasando necesidad, mas sin embargo él le preparó un cabrito, panes sin levadura, carne. Entonces vemos acá un hombre esforzado que entendió que requería un sacrificio, que él entendió el llamado que Dios le estaba haciendo y dijo, bueno, Señor, si tú realmente me llamaste para esto, yo te entrego en sacrificio lo más preciado, lo que yo más anhelo comer, pero tu llamado es mayor. Yo quiero estar preparado realmente, así que yo entrego lo mejor de mí. Yo entrego realmente, y si lo pasamos nosotros a nuestro contexto, es entregar nuestra vida, entregar tal vez esos temores, esas dudas.
que como que sí quiero servirle a Dios, pero como que no quiero porque no me quiero mucho comprometer, como que no quiero porque es que mi tiempo a veces es tan limitado, como que es que yo tengo tantas ocupaciones, como que es que a mí no me gustaría dejar las cosas del mundo, es que mis amigos desde primaria y con ellos la paso tan bien. Y Dios te dice, pero ven, entrégame ese sacrificio, pero ven, yo te necesito para algo importante, yo te necesito. Pero Señor, es que mira, que es que, o sea, es mejor, como dijo Faraón, ¿no? Mañana, mejor mañana, Señor. Déjame disfrutar la vida hoy, mañana. Señor, pero es que yo soy muy joven, apenas tengo 15 años y yo tengo toda la vida por vivir y pues yo quiero experimentar muchas cosas, Señor, a mí me gustaría. Y a veces, ¿sabe qué es lo que nos da miedo? Nos da miedo de pronto entregar cosas y como que frustrarnos. Pensamos que es que si tengo 15, 16, 18, 20 años y yo entrego mi vida a Dios, entonces mi vida juvenil será frustrada, será aburrida, será monótona. Mentiras del diablo, hermano. Mentiras del diablo, porque aquí hay muchos jóvenes, hermano, que sabemos que vivir para Dios es lo mejor que nos ha pasado. Es lo mejor que nos ha podido acontecer, hermano. Y no solo jóvenes, personas adultas que saben que también su adultez y si llegan a la vejez, también la vejez se puede vivir para Dios, no importa si ya no puedo correr igual, pero la vida en el Señor es una vida emocionante, hermano, es una vida que te satisface, que te llena, que no deja vacíos. Así que podemos decirle a Dios esto: Señor, pero es que yo quiero. Pero también Dios nos dice, es que mis propósitos son mayores que tus propósitos. Es que lo que tú te vas a perder si no vienes con mi propósito, no tiene comparación. No tiene comparación lo que tú puedas vivir en tu vida, lo que puedas vivir en tu juventud. No se compara con lo que vas a experimentar cuando me conozcas. Y yo invito a los amigos que tal vez no han conocido a Dios, que lo experimentes, que le pruebes. No te vas a arrepentir, hermano. Que van a haber batallas, claro, y de eso estamos hablando en esta mañana. Van a haber batallas, pero no vas a estar solo ni sola. Pero no vas a salir frustrado ni frustrada, porque Dios todo el tiempo nos da la oportunidad de decirle, bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo me lanzo a lo que yo tal vez desconozco. A mí me pasaba eso, hermano. Yo decía, yo no me comprometo mucho porque es que yo no conozco. A mí, ¿qué tal eso me guste y me quiera quedar? Y míreme aquí, hermano. ¿Qué tal que eso me guste, Dios mío? Y aquí estoy, hermano. Y yo puedo dar fe de lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria a Dios por su misericordia, porque no es porque nosotros lo merezcamos. Hermano, no es porque nosotros seamos mejores que los demás. Por el contrario, muchas veces somos tal vez peores, hermano. Tal vez en otras épocas decían, no, usted ya no tiene remedio. Y ya ni los psicólogos, con todo el respeto de los psicólogos, tienen su profesión, son muy buenos, pero a veces ya su profesión ya los limita. Y ya dicen, bueno, ya hasta aquí llegué, le aporté lo que más pude, pero la persona nunca pudo cambiar. ¿Y saben qué momento lo pudo hacer? Cuando se entregó en sacrificio al Señor y le dijo, bueno, Señor, ya he luchado tanto, me entrego, pongo mi vida, mi corazón. Y hoy en día, hermanos, son de bendición para su familia, su vida, para sus conocidos, sus amigos, que les dicen, uy, ¿usted cómo hizo? ¿Usted cómo lo logró? Yo creo que acá hay muchas personas que pueden decir eso a mí. De mí decían muchas cosas, pero ¿usted cómo hizo? Y uno dice, hermano, la verdad yo no sé. Lo único que yo sé es que a mí el que me salvó fue Dios. A mí el que me salvó fue el Señor. Es como
como el ciego que también narran los evangelios. Yo no sé quién era él, pero lo único que sé es que me dio la vista, que me quitó las vendas de los ojos. Antes no veía, pero ahora veo, decía el hombre que fue sanado por Jesús. Antes nuestros ojos estaban tapados, opacados, en tinieblas. Pero llegó un día, hermano, que nuestros ojos espirituales se abrieron y vimos, como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nosotros podemos dar fe de eso. Antes de oídas, de hablar, escuchábamos de Dios. Sí, Dios es Dios, sí. Sí, Dios está en las iglesias. Sí, yo voy los domingos y allá está Dios. Y de oídas, solo por allá porque otros lo nombraban. Pero ¿lo veíamos realmente? No. Hasta que Dios, en un momento, hermano, abrió nuestros ojos. Gloria al Señor. Así que esto que nos comienza a mostrar Dios para prepararnos antes de la batalla es entregar nuestra ofrenda. Entregar nuestra ofrenda, hermanos, es fundamental. Gloria a Dios. Y mire que también en ese mismo altar, vemos aquí en el verso 21. Dice que ya cuando Gedeón había puesto todo en el altar, dice que extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y acá, hermanos, vemos la acción del fuego, el fuego que purifica. El fuego, hermano, tiene que estar, si hay sacrificio, hay fuego. Y vamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías, un profeta menor, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Malaquías capítulo 3, dice el verso 2. Capítulo 3, 2. Y dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y dice, verso 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Si nota que el fuego y la ofrenda tienen mucho que ver. Si nota que cuando hay una ofrenda hay fuego. ¿Y cuál es el uso del fuego? Purificarnos. Y aquí habla de la plata, ¿cierto? El oro, nosotros vemos que para que el oro esté lo más puro posible hay que pasarlo por el fuego, hay que pasarlo por unos hornos, hermano, que están a una temperatura que usted ni se imagina, altísima. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque el fuego purifica. Y espiritualmente también, hermanos, ese fuego nos va a purificar, ese fuego nos va a limpiar. Miren Jeremías también, Jeremías capítulo 23. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos ese fuego que purifique, hermanos? Necesitamos de tu fuego, Señor. Capítulo 23, verso 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra, hermano, realmente nos va a purificar. Si tú dices, bueno, es que yo tengo tantas adicciones, yo tengo tantas cosas en mi vida, yo tengo tantas limitaciones, yo estoy luchando con esta adicción, yo estoy luchando con estas situaciones. ¿Sabe cómo puede purificarlo, hermano? ¿Cómo puede purificarse?
por medio de la palabra de Dios. Porque es que esta palabra no solo informa, sino que también transforma. Esta palabra transforma, esta palabra purifica. Ya no serás el mismo cuando te sumerjas en esta palabra. Ya no vas a volver a ser el mismo de antes. Cuando nos entramos, hermano, en el mar de la palabra de Dios, algo tiene que pasar, hermano. Algo realmente tiene que ocurrir cuando nosotros lo hacemos de corazón. No con una actitud incorrecta, diciendo, no, pero pues voy a leer porque sí, bueno, leamos. Y después de haber transportado, no, hay que decirle, Señor, tú me enseñaste allí en la iglesia que tu palabra transforma, que tu palabra cambia, que tu palabra purifica. Señor, yo quiero purificar mi vida. Hazlo por medio de tu palabra porque así lo dice. La misma palabra lo dice, que no es mi palabra como fuego. Se pregunta y nos hace como esa pregunta retórica. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Entonces, si hay luchas, muchachos, jóvenes, hermanos, hay que ir a la fuente de purificación que está en la palabra. Allí realmente vamos a encontrarlo, pero tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Tenemos que realmente demostrarle a Dios que estamos con un corazón necesitado de ser purificado, necesitado y dependiente. Hermano, es que la dependencia en Dios es crucial. Por eso la palabra dice que hay que ser como niños, porque los niños, ¿cuál es su mayor característica? Dependen 100% de sus padres, dependen totalmente para sobrevivir de sus padres. Pero nosotros a veces somos como niños rebeldes, que no queremos que nuestros papás nos guíen, que no queremos que nuestros papás nos protejan. Amén. Y a veces nos ocurre espiritualmente lo mismo, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no dejamos que Dios actúe. Y es como una imagen que vi, creo que no sé si fue anoche, esta mañana, pero me quedó en este momento y me acordé nuevamente de una imagen donde hay una persona que ve como una cerca ahí. Entonces le dice, ¿y esa cerca para qué está ahí? Esa cerca no sirve de nada, yo voy a pasar la cerca. Y otra persona le dice, no, es que no es una cerca, es una baranda de protección. Si tú cruzas la baranda de protección, allá que está el abismo. Entonces a veces vemos a la palabra de Dios como una cerca, como algo que nos limita, como algo que no nos deja avanzar, que como que ¿por qué yo tengo que acomodarme a la palabra de Dios? Más bien que esa palabra se acomode a mí. Y la vemos como una cerca, como algo que no nos deja cruzar. Pero hoy el Señor te dice, no, la palabra no es una cerca, o no es una baranda, perdón, sino es una cerca de protección para tu vida. Yo te estoy protegiendo por medio de mi palabra. Hermano, ¿sabe para qué existe la ley de tránsito? Para proteger a los peatones y a los conductores. Porque si no fuera por una ley de tránsito, cada uno manejaría como se le antojara, cada uno andara a la velocidad que quisiera. Los peatones nos podríamos cruzar por donde se nos diera, ¿cierto? Haríamos lo que pero para eso, hermano, el gobierno dijo, no, acá tenemos que poner una ley. Aquí tenemos que poner un código de tránsito para que la gente se rija por él. Y sabe, hermano, gracias a ese código de tránsito tal vez nosotros estamos vivos. Porque si no fuera por ese código de tránsito, un conductor ebrio, y que hoy lo vemos mucho, ¿no? Rompió el código de tránsito. ¿Y qué produjo? Muerte. ¿Qué produjo? Tragedias. Hasta ellos mismos perdieron la vida. Y si nosotros, hermanos, como ciudadanos, acatamos el código de tránsito, ¿cómo más no vamos a acatar este código que nos deja el Señor, hermano? ¿Cómo más no vamos a acatar esta palabra? Gloria al Señor. ¿Cómo no vamos a acatar esta palabra que lo que está haciendo es proteger nuestra vida, hermano?
Miren el Salmo 119, yo creo que por eso es el salmo más largo de la Biblia, hermano. Por algo es el más largo, porque es que habla de la ley de Dios. Por eso es que dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Gloria a Dios. ¿Y por qué bienaventurados? Porque es que, hermano, la palabra nos está protegiendo. La palabra nos está guardando de la muerte. Pero, hermano, a veces caemos en el error de ver la Biblia, la palabra, como algo aburrido, como algo que lo que está haciendo es limitar mi vida, limitar mi libertad. Pero déjeme preguntarle algo: ¿quién es más libre en una nación, en un pueblo? ¿Quiénes son los ciudadanos más libres? ¿Los que tienen una constitución, los que tienen un código, o los que hacen lo que quieren, los que viven en una anarquía? ¿Quién es más libre? ¿Dónde hay una democracia realmente? Pues donde hay una constitución y una ley. Allí hay una democracia real. Allí las personas son libres realmente. Pero donde no hay leyes, donde el sistema político es la anarquía, pues, hermano, allá todos pasan por encima de todos. Allá todos hacen lo que quieren, pero por encima de los derechos de los demás. Y yo creo que los que viven en una nación de ese estilo quisieran vivir en una democracia, quisieran vivir en un país donde las leyes sean justas, sean para proteger a la ciudadanía. Y lo vemos en muchas naciones y nosotros decimos, uy, tremendo, en esos países no se acatan las leyes, allá el gobierno también se la salta, todo es un caos. Dígame, ¿qué país es más productivo? ¿Qué país es más desarrollado? Aquellos que tienen las democracias bien definidas, aquellos que tienen su constitución bien definida y se protege. Pues, hermano, lo mismo ocurre cuando nosotros nos acatamos esta ley. Vivimos libres, sabemos que nos va a proteger el Señor a través de su palabra. Sabemos que si nos saltamos sus leyes vamos a caer a un abismo. Gloria a Dios. Así que esto no es una barrera, no, es una baranda de protección. Pero ya que nos toca a nosotros decidir en qué lado estamos, o te saltas la baranda de protección y quedas a merced de lo que el enemigo quiera, o te quedas acá adentro y te proteges con esta palabra, con esta baranda de protección. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No es mi palabra como fuego, aleluya. Gloria a Dios. Y también vemos, volvamos nuevamente, hermano, que nos salimos otra vez de Jueces, pero es que, hermano, vuelvo y digo, la palabra tiene tanto, hermano, que no, si uno la mira, no, nada está por azar, ¿no? Todo está calculadamente puesto por Dios, toda la palabra. Y vemos aquí que en Jueces, nuevamente en el capítulo 6, vemos que dice entonces en el 22, en el 21 ya apareció el fuego. Amén, que consumió el sacrificio. Entonces ya hubo un fuego purificador. ¿Sabe qué es lo que viene luego de que hubo ese fuego purificador? Dice el verso 23. Bueno, verso 22, y dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Sabe cuál es el resultado de haber sacrificado y de haber dejado que el fuego nos purificara? El resultado, hermano, es la paz de Dios. Es la paz de Dios. Mire, dice, viendo entonces, dice, pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Verso 24, y edificó allí Gedeón altar a
Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Y qué es Jehová Shalom? Jehová es paz, Dios es paz. Hermano, y es que a veces buscamos la paz en los lugares equivocados. Buscamos la paz en sitios donde no hay paz, donde hay una aparente calma. Pero calma no es igual que la paz. No es lo mismo, hermano. Y mire que en el instante en el que este sacrificio fue quemado, por el fuego de Dios vino esa paz. Entonces va a haber una recompensa, hermanos, cuando nosotros realmente podamos darle al Señor, sacrificar al Señor nuestra vida. Cuando nosotros realmente dejamos que esta palabra nos purifique, viene esa paz, hermano. Viene esa paz. Y como lo dice su palabra, no es la paz que el mundo da, sino una paz verdadera. Y mire, en Isaías, vamos nuevamente a los profetas, profeta Isaías, capítulo 26. Isaías capítulo 26, verso 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mano, este ha sido esos textos que han sido para mí como dicen, ¿no? Ese texto rema, o ese texto, mejor dicho, un texto inspirador. Un texto que yo lo leo, lo puedo leer muchas veces y siempre me dice y me enseña que esa paz es para aquellos cuyo pensamiento persevera en Dios. Aquel cuyo pensamiento persevera en Dios va a tener esa recompensa. Y para perseverar en Dios, pues ¿qué hay que hacer? Sacrificar. ¿Qué hay que hacer? Purificarnos por su palabra. Hermano, y a veces pensamos que es que la paz es como una sensación de tranquilidad, ¿cierto? Pero hay una frase también que me gusta mucho, de alguien que dice que muchas veces Dios se encargará de traer en medio de la prueba paz. Entonces cuando Dios nos necesita, Él se encargará de traer paz a nuestra vida. Se encargará de que antes de la batalla estemos confiados. Y dice esa frase, porque es que paz no es un sentimiento de tranquilidad, sino que la paz es todo lo que esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Entonces a veces decimos, bueno, Señor, dame paz, dame tu paz, Señor. Pero las situaciones alrededor están ahí, ¿cierto? Las situaciones alrededor siguen. Entonces, como pensamos que es un sentimiento y los sentimientos van y vienen, pero la paz de Dios no va y viene, hermano. Si vemos la paz como un sentimiento de tranquilidad, estamos diciendo que eso va y viene, que eso es como una onda, ¿cierto? Pero no, la paz no es eso. La paz es que todo esté en orden, conforme a su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios es que haya algo de caos. Es que a veces la voluntad de Dios es que haya, que estemos en la barca y venga la tormenta. Es que a veces la paz de Dios y la prueba de Dios es como le pasó a los discípulos. Estaban en medio del mar y llegó la tormenta. Pero hermano, la paz no solamente se fundamenta en un sentimiento de tranquilidad, que todo esté tranquilo, que no hayan problemas. No, la paz que realmente nos puede satisfacer, que realmente puede llenar nuestra vida, es cuando decimos, bueno, sí, tengo situaciones, tengo problemas, tengo momentos, hay una tormenta que está azotando mi barca, pero yo confío que todo está en orden, conforme a la voluntad de Dios. Yo confío en que esta tormenta es pasajera. Yo confío en que todo está dentro del plan de Dios y no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Ahí es la paz. La paz no es ausencia de conflicto. La paz no es ausencia de problemas. La paz la transmito desde adentro. Y es como, yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir nuevamente, pero es como esa palomita que está allí en medio de las cataratas.
Y alguien dice, le dicen a alguien, dibuje la paz, y alguien dibuja una playa tranquila, un mar calmado. Pero otra persona dibuja una palomita debajo de unas cataratas. Y las cataratas pegan duro y fuerte y se ve el agua y sale, pero la palomita está en un pequeño espacio allí en su nido y está confiada, aunque el agua le caiga, pero no le cae a ella, cae alrededor. Pero está tan confiada que en su pequeño nido, hermano, no le va a ocurrir nada. ¿Cómo está nuestra paz, hermano? ¿Será que nuestra paz la definen las circunstancias o la define Dios? ¿O la define la voluntad de Dios? Mire, hermano, si todo está en orden conforme a la voluntad de Dios, podemos decir que estamos realmente gozando de la paz de Dios. Entonces a veces decimos, no, es que yo quiero sentir paz para realmente dar ese paso. Yo quiero sentir paz para realmente poder tomar esta decisión. Pero a veces hay decisiones que hay que tomar en medio de la tormenta. A veces hay decisiones que hay que tomar en medio de la lucha. No tenemos que esperar, hermanos, que todo esté totalmente tranquilo para así decir, esta es la paz de Dios. No. Escuchaba un día una prédica y creo que hablé con algún joven y le decía que en esta prédica hablaban de Pablo, del apóstol Pablo, cuando tenía que hacer un viaje misionero. Y en ese viaje misionero, hermano, el apóstol Pablo, Dios le dijo, tienes que ir a Roma. Y Pablo dijo, listo, voy para Roma. Pero Dios no le dijo cómo iba a llegar. Dios no le dijo bajo qué circunstancias iba a llegar. Dios le dijo, vas a ir a Roma a predicar mi palabra, vas a ir a Roma a llevar mi mensaje. Y Pablo entendió ese propósito y se encarriló en este viaje. Y era un viaje que tenía que hacer por barca, pero el problema, entre comillas, fue que, o lo que de pronto Pablo no sabía, era que iba a tener que atravesar una tormenta, hermano. Iba a tener que atravesar ciclones, ahí es donde habla del Euroclidón. Y Pablo tenía que atravesar esas situaciones y en el barco llegó un punto en donde decían, hasta aquí llegamos, señores, hasta aquí nos llegó este viaje, vamos a morir todos. Pero ¿iba Pablo hacia su destino, hacia el propósito? Sí, iba para Roma. Porque donde Pablo se hubiera puesto a decir, uy, no, esto no es de Dios. Mire todo lo que me está ocurriendo, mire, este barco se va a caer, este barco se va a hundir, nos vamos a morir, esto no era de Dios. Pero sabe, hermano, Pablo tenía en su corazón la paz de Dios. Porque él sabía que todo estaba en orden conforme a su voluntad. Pablo dijo, a mí Dios me dijo que me iba a llevar a Roma, allí voy a llegar, no sé cómo. No sé cómo voy a llegar. Sí, hay tormentas, pero hay que seguir confiando en Dios. Hay que seguir confiando en que su palabra es real. ¿Y sabes cómo conoces la voluntad? Volvemos a la palabra. ¿Cómo saber si estoy tomando buenas decisiones? Con la palabra. ¿Cómo saber si yo lo que estoy haciendo está bien? Pásalo por el fuego de la palabra. Y allí vas a saber realmente si está bien lo que estás haciendo. No esperes que llegue el profeta y te ponga la mano y te diga, sí, así te dice Dios. Y, bueno, puede pasar, no digo que no. Y puede ser usado como una confirmación. Y tú puedes decir, listo, sí, me lo dijeron. Pero las circunstancias no definen tu propósito. Las circunstancias no definen el destino que Dios te dio. Pablo sabía que iba para Roma y llegó. Que casi se muere en el intento, sí, pero llegó y se cumplió la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entonces grábesele esto, hermano. Paz no es un sentimiento de tranquilidad. Paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Y seguimos, hermano, en Josué. Esto está muy bueno. Yo no sé si usted se goza, hermano, en Jueces. Yo no sé si usted, hermano, está recibiendo algo, pero yo personalmente estoy recibiendo mucho de Dios. Gloria al Señor. Y seguimos en el en el capítulo 6 y en el verso 25 dice que luego de que ya la paz de Dios estaba en Gedeón,
Dice que aconteció que la misma noche le dijo Jehová, la misma noche, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Recordemos que Gedeón vivía en un contexto difícil espiritualmente. Gedeón vivía en un ambiente donde no se alababa a Dios, donde no se iba a los cultos, donde muy pocas veces él podía ir a un ayuno, a una vigilia, a una reunión de jóvenes, pero no porque no quisiera, sino porque en su familia se idolatraban a otros dioses. Entonces esta otra, digámoslo, paso o clave para ganar o para avanzar en las batallas que estamos librando es derribar los ídolos. Derribar los ídolos. Y es que, hermanos, existen ídolos que definitivamente tenemos que derribar. Ídolos que están interfiriendo para que Dios nos lleve al siguiente nivel de comunión con Él. Derribar, hermanos, aquellos ídolos implica, sí, va a haber una oposición. Porque mire lo que dice. Dice que en el verso 26, y edifica, entonces le sigue diciendo Dios, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Este era un hombre obediente, hermanos. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Derribar esos ídolos no era, bueno, sí, vamos a derribarlos y nadie dice nada, no. Él estaba tomando un riesgo. Y dice acá que, más temiendo hacerlo de día, él tenía ese temor, pero dijo, yo tengo que hacerlo. Amén. Más temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces él dijo, él tomó la decisión, yo voy a hacer lo que Dios me está mandando. Y sí, me dan temores, me dan dudas, yo siento que puede haber confrontación, pero más sin embargo él lo hizo, hermano. Que no fue de día, listo, pero lo hizo de noche. Amén. Lo importante es que él obedeció. Y dice, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, uy hermano, cuando se levantó la ciudad, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? ¿Sabe, hermano? El enemigo a veces se para y nos dice, con que tú quieres derribar mi altar. Con que tú quieres derribar los ídolos que tú ya tienes, los que yo ya te di. Con que tú ya ahora quieres de verdad entregar tu vida a ese Dios. Hermano, el enemigo se para así. ¿Quién ha hecho esto?, se decía la gente. Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Hermano, derribar un altar, derribar un ídolo en nuestra vida va a traer confrontación, va a traer amenazas del enemigo, va a traer personas que no están de acuerdo con lo que estás haciendo. Van a venir personas que te van a decir, ¿y tú qué es lo que estás haciendo? ¿Te volviste loco? Deja la bobada, nos dicen. ¿Qué te pasa? Van a venir amenazas, hermano. En algunos casos puede que la amenaza no sea así tan literal de muerte, pero en otros casos sí. En otros casos el asunto es difícil, es complejo. Pero hermano, va a venir confrontación. Pero sabe, allí estaba la raíz. Allí estaba la raíz. Derribar aquellos ídolos va a implicar la oposición del enemigo, pero allí estaba la raíz del problema de Israel, que no amaban
realmente a Dios, sino que tenían otros ídolos, tenían otros amores. Imagínese para alguien que humanamente le diga, no, pues sí, tú eres mi esposa, pero a mí me gusta otro o otra. A mí me gusta, yo la paso bien contigo, pero a mí me gusta otro. ¿Qué sentiríamos, hermano? Humanamente, imagínese lo que sentía Dios, que su pueblo lo olvidaba por otros amores. Gloria a Dios, que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos guarde, porque no estamos exentos de que en nuestro corazón nazcan otros ídolos y otros amores. Pero allí estaba la raíz del problema, hermanos. Habían cambiado al Dios verdadero por los dioses que adoraban los habitantes de las tierras que Israel ya había conquistado, que ya había ocupado. Entonces tomaron esas costumbres y se querían ya parecer a ellos. A veces nos queremos parecer a los que están allá afuera, hermano. Es que ella es tan linda, mire ese cuerpo que tiene. Es que mire cómo se viste. Es que mire lo que ella tiene, lo que él tiene. Y mire, él es exitoso porque él sí, él dejó de ir a la iglesia y se dedicó a su negocio y se enriqueció. Mire ahora ese carro que tiene. Y yo aquí perdiendo el tiempo en la iglesia en vez de estar tal vez trabajando en mi negocio, tal vez trabajando. Y no solamente hablo del trabajo, porque todos tenemos que trabajar. Pero cuando se convierte en un ídolo, cuando el dinero es nuestra motivación, pues hermano, ahí hay un problema, porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, y ahí lo dice el amor. Ya no es el amor de Dios, ya a mí no me motiva a ir allá porque estoy perdiendo el tiempo, estoy dejando de hacer plata, estoy dejando de hacer dinero aquí. Pero lo que no sabes es que, o a veces lo que se nos olvida, es que el dueño del oro y la plata es Dios. Es que Él está en control de todo, y si Él un día dice, voy a derribarle ese negocio, lo derriba. ¿Por qué? Porque nos lo dejamos, porque cambiamos el amor de Dios por el amor al dinero, por el amor a la fama, por el amor al reconocimiento, por nuestro ego propio, por nuestro ego. Porque es que yo quiero tener más que el otro, porque es que yo quiero tener la empresa más grande que mi competencia, porque es que yo quiero estrenar el carro último modelo. Y a veces Dios se para y nos dice, me cambiaste. Y yo que te amo tanto, y yo que quiero que tengas nuevamente una relación conmigo, pues te voy a derribar esos ídolos. Y hermano, Dios tiene que derribarlos y volvemos por su misericordia, por su amor. Es que no es porque Dios sea malo, no, es que Dios nos ama tanto que tiene que hacerlo, hermano. Es que Dios nos ama con amor eterno. Con amor eterno, hermano, nos ama Dios. Que con ese amor Él dice, derriba tu ídolo. Y a veces Él permite que lo derribemos o que sea derribado, pero a veces también nos dice, y tú tienes que derribar, haz tu parte ahora. Pero no queremos desprendernos de ese ídolo, hermano. Mire, en Oseas capítulo 13 dice, verso 4, Oseas dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No hay otro Salvador, hermano, no hay otro Dios que nos pueda salvar, no hay Dios ego, no hay Dios dinero, no hay Dios fama, no hay Dios belleza, no hay Dios ninguno. Ninguno podrá salvarnos. Solo Jesucristo puede salvarnos. Y amigo, tú que estás aquí, yo te digo, no hay nada, solamente Jesús. Si estás buscando hoy una salida, si estás buscando salvar tu vida, corre a los pies de Jesucristo. Porque en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar, hermano, hay otro. Así que esta otra clave, hermano, es derribar los ídolos. Es derribar los ídolos. Gloria a Dios. Volvemos a Jueces. Y en el capítulo 6 vemos que
dice que bueno, él derribó los ídolos. Y en el verso 29 decían, ¿quién ha hecho esto? Entonces querían matar a Gedeón. 31 dice, Joás respondió a todos los que estaban, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo. Si es un Dios, sí, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y mire que hasta a Gedeón le cambió la identidad en este punto. A Gedeón ahora ya no le decían Gedeón, sino fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. ¿Sabe, hermano? Aquí ya Gedeón, lo que hablábamos al principio, su identidad cambió, le llamaron de otra manera, porque él ya no era el mismo. En este punto, hermano, ya Gedeón no era el mismo Gedeón que leíamos desde el verso 1. Ya no era el mismo hombre. Sí, era agricultor y era un joven y todo, pero adentro, en su interior, había habido un cambio, había habido una transformación. Y mire, dice, fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Y dice el verso 34, esto es clave, hermano. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Acá vemos, hermano, a un hombre lleno del espíritu de Dios. Un hombre lleno de la presencia de Dios. ¿Pero qué tuvo que pasar? ¿Fue gratis? No. ¿Fue de un momento, de un día para otro? No. Fue un proceso, hermano, para que él fuera lleno del Espíritu de Dios. Él tuvo que ser purificado, él tuvo que derribar altares, él tuvo que entregar, él tuvo que sacrificar. Fue un proceso, hermanos. Entonces, el ser lleno del Espíritu de Dios también tiene un costo. También tenemos un costo que pagar, y no porque Dios nos cobre, no. Dios no nos cobra. Pero necesitamos pasar el proceso para estar listos. Para estar listos para tener la llenura y la comunión con el Espíritu de Dios. Entonces vemos acá, hermanos, que Gedeón recibió el regalo del Espíritu de Dios. Ya no sería el mismo. Ya él tendría revelación de Dios. Ya él tendría convicción de Dios. De que él tenía una misión encomendada. Por eso dice que él, y él tocó el cuerno, él ya casi que él dio una señal de guerra, hermano. Entonces ya él tenía esa comunión con el Espíritu. Le hizo entender ahora estrategias militares, lo que él no sabía, lo que él no tenía ni idea. Él era un joven agricultor, pero luego de ser lleno del Espíritu de Dios, ahí en ese momento Gedeón se convirtió en un guerrero, ya no solamente espiritual, sino literal. Ya él pasó de ese proceso interno con Dios a la acción. Ya él pasó a tomar acciones de verdad, estrategias militares. Entonces aquí en todo esto, hermano, dice que Dios le mandó y le dijo, bueno, vamos a tener un ejército, y muchos de acá conocen esa historia donde Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Gloria a Dios. Hermano, yo digo personalmente, se necesita tener el Espíritu de Dios para decir que vamos a ganar una batalla, ya no con 32,000 hombres, sino con 300 hombres. Porque es que eso no es lógico, hermano. Eso se sale de toda lógica militar, de toda estrategia. Pero es que la lógica de Dios no es la lógica nuestra, hermanos. Es que la lógica de Dios, es que los planes de Dios no son los planes que nosotros tenemos. Para Dios iba a ganar esa batalla con 300 hombres. Iba a dejar solamente menos de un 10%. Es como si de los que estamos aquí sacaran el 10%, solo una partecita. Y todos dirán, ¿en serio usted va a pelear con 300 si somos 32,000? Y Dios dice, sí. Sí, porque es que la lógica de Dios supera nuestra lógica.
Entonces, hermano, hay que tener realmente comunión con el Espíritu de Dios para seguir esas instrucciones, para seguir esas órdenes, para realmente seguirlas, para decirle a Dios, uy, no, Dios, esto como que no es tu voluntad. Uy, no, ¿cómo así que de 32,000 voy a pasar a 300? No, eso no es de Dios. Y Dios dice, sí, esto sí es mío. Pero el que dice, no, esto no es de Dios y se retira, es porque, ¿qué le falta? La comunión con el Espíritu de Dios. Pero aquí nosotros no nos vamos a retirar en la batalla, hermanos. Aquí nosotros le vamos a decir, Señor, yo quiero tu Espíritu, yo quiero tu presencia, para que en la batalla yo pelee a tu manera y no a la mía. Para que yo pelee con tus recursos y no con los míos. Gedeón debió ser criticado. Gedeón debió ser duramente criticado, hermano, por aquellos que no estaban en la misma visión. Pero aún así él se mantuvo firme. Hermanos, Romanos capítulo 8, verso 14, nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos aquí somos guiados por el Espíritu de Dios? Aleluya. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, mira, también ya tenemos una identidad, somos hijos de Dios. También dice en Juan capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, es que definitivamente pelear con el Espíritu de Dios o pelear sin el Espíritu de Dios tiene una diferencia enorme, hermano. Pelear sin el Espíritu de Dios, hermano, es demasiado complejo, demasiado difícil. ¿Por qué? Porque Él nos guiará toda la verdad. Gloria a Dios. Y queremos llegar a la verdad, todo, ¿cierto? Pues necesitamos el Espíritu. Hermano, y ya para terminar, la última clave. Aquí hablábamos de la llenura, la comunión con el Espíritu de Dios. La última clave. Vamos otra vez a Jueces. Jueces capítulo 7, verso 13 al 14. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Hermano, aquí hay una parte bien importante. Hay una parte bien importante que habla de ese sueño y dice que veía un pan de cebada, hermano. Un pan de cebada. ¿Sabe, hermano? Antiguamente el pan de cebada se caracterizaba por su bajo precio. Se decía que el pan de cebada en la antigüedad era el pan de los pobres. Y era de bajo precio porque no tenía casi sabor, no era como el pan de trigo, el pan de cebada no tenía mucho sabor y era conocido en la antigüedad por el pan de los pobres. Hermano, y ahí es donde vemos que aquí en ese pan de cebada, en esa representación, vemos a Jesucristo. Vemos al Señor Jesús. En Lucas capítulo 6, verso 21, dice también que Él es bienaventurados los que tenéis hambre porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Y en Juan también capítulo 6, verso 48, capítulo 6, 48, que dice, yo soy el pan de vida. Entonces, hermano, aquí vemos a ese pan de cebada, hermano, de los pobres, de los bienaventurados, porque bienaventurado el pobre, dice la palabra. De nosotros los que dependemos de Dios, de nosotros los que somos pobres porque dependemos de Dios, está el Señor Jesús peleando esa batalla, hermano. Este pan de cebada es el Señor Jesucristo peleando esa batalla por nosotros, hermanos.
Jesús es quien nos dará la victoria en su tiempo perfecto, tal vez de las maneras menos comunes, tal vez de la forma que no nos imaginamos. Pero hermano, dice Jesucristo, Jesús les dijo en el capítulo 35, yo soy el pan de vida, de Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Y con este texto cierro, hermano. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a alabar al Señor y a decirle, Señor, gracias, porque hoy, Dios, tú me has enseñado, Dios, que esa batalla final, Señor, ese pan de cebada, Dios, con el que tú mostraste que entregarías a Israel a los madianitas, Señor, ese pan de cebada con el que tú, Señor, mostraste a Gedeón que los entregarías en sus manos. Oh Señor, yo te agradezco porque tú eres el pan de vida, Dios. Porque tú eres ese pan, Señor, que puede entrar y derribar cualquier circunstancia, que puede derribar cualquier ejército que acampe contra mí. Oh Señor, muchas gracias, porque tú eres mi salvación. ¿De quién temeré, Señor? Tú eres la fortaleza de mi vida, Dios. ¿De quién me voy a atemorizar? Oh Señor, cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, oh Señor, ellos tropezaron y cayeron. Oh Señor, no temerá mi corazón. Hermano, amigo, no temas. No temas porque hay un Dios que es el pan de vida. Hay un Dios que es el pan de vida que está peleando tu batalla. Y yo no sé si hay alguien en este lugar que necesita un momento de reconciliación con Dios, reconocer a Dios como su Señor y Salvador. Yo le invito a que venga a este lugar y haremos por usted una oración, a que haga con el Señor ese compromiso y le diga, Señor, yo ya no puedo solo. Oh Señor, yo necesito de ti. Oh Señor, yo necesito, Padre Santo, que tú pelees mis batallas. Si hay alguien en este lugar que necesita reconciliarse con el Señor o que necesita renovar su comunión con Dios, le invitamos en unos minutos a que venga a este lugar y tome la iniciativa con el Señor. Y como dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Aquí está el Señor, que es el pan de vida.